Buenas, buenas, bienvenidos a todos por ahí, espero que estén bien. Hoy arrancamos el quinto episodio de las Lomcast y hoy vamos a hablar de Real Estate Branding. Y bueno, justamente, ¿no? El otro día estaba charlando con otro profesional, ¿no? De esto del branding, ser algo monstruoso, ¿no? Algo grande y que justamente hay que empezar a hacer algunos cortes ahí para justamente llegar con profundidad en todos los temas. Así que hoy vamos a hablar con un especialista en el tema. Hoy vamos a hablar con Nat Mark, directo desde Buenos Aires, un compatriota. Hoy no tenemos diferencia de horarios. Ahí ya están mandándome la invitación, vamos aceptando, como decimos. Pero bueno, un invitado de lujo justamente para hablar del tema, que es especialista y que ya viene trabajando a muchos años. Ya vamos a saber un poco más de él. Y mira, hoy funcionó todo muy bien, Nat. Felicitaciones. Espectacular. Sos vos, me parece. Te voy a tener que invitar más veces. Todos ¿Cómo va? ¿Todo bien? bien, bien, tanto Todo tranquilo. Qué bueno poder encontrarnos nuevamente porque nos lo debíamos. La primera vez tuvimos. bastante. Fue Sí, pre-pandemia, ¿verdad? ¿A charlas? sí. Mucho tiempo atrás. Y mucho para charlar porque seguramente muchas cosas cambiaron. Y ¿no? Después de toda esta revolución que tuvimos ahí con la pandemia, seguramente que vamos a tener mucho para charlar. Así que Nat, bienvenido a esto de las Lomcast, este espacio ahí para charlar de temas sobre las marcas, sobre el branding. Y bueno, hoy Real Estate Branding, tu especialidad, pero déjame presentarte un poquito porque tengo cosas ahí en tu presentación que quiero que me expliques. Primero, bueno, fundador de Mark and Partners, digamos, esa es tu empresa core, ¿no? Digamos, Sí, tu empresa principal. sí. Pero me encantó lo de embajador de Dios. ¿Qué pasó? ¿Cómo es esto de embajador de Dios? Después, contanos un poco, porque mira, los otros episodios no charlamos mucho de esto de cómo llegamos acá a este lugar, pero contanos un poco, porque eso es anecdótico, me tenés que contar un poco más sobre eso, O- así que bienvenido y bueno, contanos un poco sobre vos, Nat. Bueno, primero te agradezco la invitación. Obviamente nos la debíamos y te vengo siguiendo en todo lo que haces, así que te súper felicito, siempre buscando alternativas. Y está bueno que estemos en contacto. Así que, Sí. bueno, primero eso. Y por otro lado, esto que mencionaste sobre el embajador de Dios, que suena como totalmente Está bueno. ingeniza- Bueno, es un buen llamado. Te voy a contar de dónde sale la palabra Dios, en realidad, Dale. Design Institute of Spain, que en realidad Bueno, no, yo pensé que. es un acrónimo, ¿sí? Del Instituto de Buenísimo. Diseño de España, que lo creó Juan Meyen, que es el director. Mira. Y entonces lo que ellos hacen es conectarse con distintas personalidades que están en el medio del diseño y del branding y de la comunicación Sí. y seleccionan a embajadores para que promocionen un poco y difundan la palabra de Dios. La palabra de Dios, buenísimo, buenísimo. Me encanta. Y en realidad la misión del instituto es un poco difundir el valor que tiene el diseño estratégico para generar valor, ¿sí? Para generar resultados positivos de negocio. Entonces, en base a eso, obviamente estoy alineado y a través también de Fernando El Vecchio, que él es el embajador en Ecuador y tenemos una relación de hace rato con él y nos contactamos con Juan y bueno, y hay distintos actores en distintas partes del mundo y Estoy, entre fal- todos tratamos de estoy faltando yo desde Brasil, entonces. gente. No, no, ahora que me lo decís así, me estás haciendo casi con una imitación. Después te voy a pasar el contacto para que Para que ya. te hable Julián Mohamed Messen, totalmente, totalmente. Dale, Y buenísimo. bueno, y saliendo de eso un poco lo que vengo un poquito, en lo que vengo trabajando ya hace bastantes años. Sí. A ver, básicamente mi disciplina es el branding, ¿sí? Yo Sí. soy de cuna, diseñador gráfico, estudié acá en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, en la FADU, y a partir de ahí empecé a hacer mi camino en distintos estudios, en distintas agencias, y un poco trabajando en distintos mercados, en distintos también, en distintas industrias, hasta que de repente
traté de volcar algunas de mis pasiones, ¿no? A lo que tiene que ver con el diseño. Y una de mis pasiones que siempre las tuve ahí como en paralelo, ¿no? A lo que es el diseño, la comunicación y el marketing es la arquitectura. Siempre soy una especie de, ¿no? La mayoría de los diseñadores somos como Sí, sí, de yo creo que tenemos alguna Yo- pasión escondida. No sé si, yo- si esto tiene alguna conexión emocional, pero seguro, seguro. hay un dicho que no lo voy a reproducir, pero todos lo deben saber, que no tenemos la suficiente, digamos, voluntad, llamemos, para ser Voluntad. arquitectos. Ah, ok. Y por eso estudiamos diseño, ¿viste? Entonces, Bueno, bueno, pero le teníamos que aportar algo en realidad. Seguramente le estamos aportando algo. pero bueno, en mi época, al menos cuando yo cursé en la Universidad de Buenos Aires, todos, absolutamente todos mis profesores eran arquitectos, porque es una disciplina que surge Mira, a partir de los diseñadores, perdón, de los arquitectos, formándose en la disciplina de la comunicación visual. Y a partir de ahí se generó y se creó la carrera acá en Argentina, si no me equivoco, en 1986, 87 fueron una de las primeras camadas. Entonces, casi todos, absolutamente todos mis profesores fueron arquitectos, siempre tuve relación con arquitectos, amigos arquitectos, familiares, y es algo que siempre me gustó, los libros de arquitectura, sí. digamos, es como algo que a mí me apasiona y me gusta mucho. Y entonces, lo que yo hice básicamente es fusionar mis dos pasiones, ¿no? Fusionar Sí. lo que, lo, lo que yo sé y los conocimientos que adquirí durante muchos años trabajando como diseñador gráfico, ¿sí? En Sí. estudios y agencias y en mi propio estudio, fusionado para dar arquitectos, desarrolladores, constructores, todo el sector que tiene que ver con la industria del real estate. Entonces, Buenísimo. a partir de ahí un poco surge tu mensaje para que nos conectemos y que pueda Sí, empezar sí. a contarte un Para, poco. para saber, digo, ¿qué es esto del real estate? O sea, contar, digamos, ya ahí ya tenemos un poco de historia, ¿no? De cómo surgió la necesidad o la disciplina. Y bueno, y ahora metido en esto, vos que estás ahora metido en el branding, ¿cómo lo llevaste, digamos, esto, el real estate, o sea, o el mercado inmobiliario al branding, ¿no? Bueno, a ver, básicamente podemos partir de la base, ¿no? Ir bien a lo básico, Sí, sí, sí. ir bien a esto de qué es el branding, ¿no? Porque hoy todo el mundo habla Dale, de branding dale. y Sí, por sí. todos lados cualquier disciplina está asociada al branding. Y en realidad el branding, digo, vamos a lo concreto, a la etimología de la palabra, brand viene viene de una palabra que tiene que ver con marcar. ¿Y marcar qué? Marcar el ganado, ¿no? En la antigüedad lo que se hacía para diferenciar el ganado, cuál es mío y cuál es tuyo, se lo marcaba. Es que Perfecto. se hace hasta el día de hoy. Y Sí, eso sí, que tiene que ver con el sello a fuego sí. es la acción de marcar. Y la acción de marcar es branding. Perfecto. Entonces, digamos, yendo a ese núcleo, Sí. marcar A partir de ahí todo. es la necesidad, es diferenciar. Entonces, Sí, esto es tuyo y esto es mío. Y no hay duda de eso. sí, Entonces, sí, sí. la base de todo Es ser, es esa. diferente. Bueno, después podemos entrar en este debate de ser diferente y ser relevante. Y bueno, vamos ahí con muchas cosas, pero está buenísimo porque sí, traes algo que, y a veces yo lo dejo pasar y es importante remarcar, es el origen. O sea, el branding tiene esa cuestión de decir propiedad, de decir diferenciarme y también, bueno, con el paso del tiempo fue ganando mucho más una tarea conceptual, una tarea intangible, una tarea de sentimientos y emociones que tienen que ver con un negocio, con una empresa, ¿no? Con una persona, con un edificio, ¿no? Con un proyecto de inmobiliario. Entonces, buenísimo que lo trajiste porque sí, a veces yo lo dejo pasar y es importante remarcarlo. Totalmente. Hoy en día se habla de personal branding, de lo que se te ocurra relacionado al branding, pero en realidad estamos siempre hablando de lo mismo, que es tratar de generar una diferenciación a partir de reforzar la identidad, reforzar la identidad propia. O sea, entonces, a partir de ahí, digamos, llevándolo al terreno del mercado del real estate, la necesidad básica en el mercado del real estate es que, a ver, de vuelta, yendo también a lo básico, ¿no?
El negocio, digamos, es un negocio financiero. O sea, y para que sea negocio financiero, tienen que vender rápido. Y entonces, Inversión, quiero es retiro. tengo que exactamente. Es un negocio básicamente financiero, más allá de que del gusto por la arquitectura, de algunos desarrolladores, digo, no, hay de todo, como en todos lados, hay de todo, pero básicamente, digo, si no, no es posible negocio. Siempre partamos de la base que todo es un negocio y si no hay un retorno financiero rápido, Perfecto. importante, interesante, no hay negocio. Entonces, no habría industria. Entonces, a partir de ahí surge la necesidad de ver cómo diferenciarse de la competencia, que me vean a mí, que elijan mi producto y no elijan el de la competencia, ¿ok? Ser más relevante, lo que dijiste vos, digamos, ser diferente pero ser relevante. Y algo básicamente muy importante que tiene que ver en el mercado real estate es a quién se le habla, porque no es lo mismo desarrollar un proyecto inmobiliario para, digamos, a ver, puedo dar ejemplos, ¿no? Para la tercera edad, Sí. que para esta categoría que se llama DINKS, que es de doble ingreso sin hijos, o sea, un matrimonio varón-mujer, mujer-mujer, varón-varón, porque Sí. digamos, hoy en día sucede eso, que no tienen hijos. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente hay un doble ingreso y tienen mucho más poder, ¿no? De compra. Positivo para Entonces, digo, ahí hay como dos, ¿no? Y todo lo que pasa en el medio, digo, y lo que pasa en el medio y todo lo que pasa en el medio, o el padre que le compra al hijo un departamentito para que arranque, o eh, esta tendencia también nueva de las parejas, digamos, que se llaman nido vacío, que es que sus hijos ya se fueron de la casa y se quedan solos, entonces tienen que cambiar de lugar porque les quedan los 300 metros que tenían, les quedan grandes y tienen que ir a algo más chico. Entonces, digamos, todo tiene que ver con a quién le hablas. Y si yo le hablo, y si yo hago un producto y quiero venderle un producto a un consumidor, digamos, que está en otro canal, esté perdido, no voy a vender. O sea, no hay manera, no conecta. No hay feeling. no hay feeling. Y esto de la marca es básico porque la marca es la percepción que el otro tiene de uno. No es lo que yo quiero, sino que es lo que el otro percibe de lo que yo le estoy diciendo. Entonces, básicamente, el link tiene que estar muy en sintonía fina para que eso suceda. Este, Buenísimo. sí, Me parece así, o sea, yo estaba ahí, o sea, observando todo lo que estabas diciendo y bueno, me parece que un punto, creo que en todo, ¿no? Como lo estábamos poniendo en realidad desde la cultura o la disciplina del branding, tenemos que tener una conciencia muy grande de quién es el público, o sea, a quién le hablamos y con quién queremos relacionarnos. O sea que tenemos una cuestión de conocimiento de ese público y por otro lado también una necesidad grande de posicionamiento. O sea, si este es mi público, es esto lo que le interesa y si es esto lo que le interesa, es en ese terreno que vamos a construir, digamos, ¿no? Hablando ya justamente de nuestro tema. Solo digo, construir sobre esa base que es el cliente. Por eso, porque si no tendrías que hacer un edificio universal que le guste, que le pueda gustar a todos, que obviamente no es posible, pero necesitamos justamente saber el público para poder construir o crear esa marca o ese emprendimiento que conecte justamente con las necesidades y las ganas, digamos, y las bondades que tenga ese público, ¿no? totalmente. Y lo que estás diciendo no solo, digamos, se da en el mercado inmobiliario. Por supuesto que vos también sos del palo, digamos, sos brander, trabajás con marcas y lo principal es conectar emocionalmente con la audiencia, ¿no? Sí. Y creo que es el punto más crítico y más difícil de generar, porque uno a veces puede hacer mucho, puede invertir mucho, y si eso no está, Si no nada existe el tiene branding, sentido. sí, Nada tiene sentido, digo, si no se hace el clic entre la marca y esto que habla, se me fue el nombre ahora, la love marks, digamos, las marcas a las que amamos, digamos, a las que que amamos. tiene que ver con ese vínculo, Sentimiento ¿verdad? o emoción. Sentimiento, emoción y sentir que perteneces, digo, no es lo mismo los usuarios de Apple
no son lo mismo que los que se compran ahora un Tesla, que los Sí, hoy. dice que hay Tesla, porque conectan con determinados valores, determinadas emociones, porque quieren pertenecer a determinada tribu también. Entonces, a ver, yo me apasiono, me voy por las ramas, entonces No, no, pero yo creo que no es, digo, todo está en ese hilo conductor que es el branding. Me parece interesante también, bueno, hay dos frases que a mí me gustan mucho. Una de Andy Stallman que dice justamente, el branding sin el marketing no tiene voz y el marketing sin el branding no tiene alma. O sea, vamos a vender con marketing, buen marketing, te va a te va a hacer vender, sí, pero no conectar emocionalmente con el público. Entonces, esa frase me gusta por justamente lo que vos decís. Si no hay branding, no hay alma del negocio, no hay alma del emprendimiento. Después, por otro lado, algo que decía Tito Ábalos en un podcast, que decía sí, un grande. Yo cuando lo escucho hablar aprendo en cada palabra, entonces lo vuelvo a escuchar unas 3, 4 veces, pero él decía justamente, los valores son transaccionales, o sea, transaccionales y sí, discúlpame, no, los atributos son transaccionales, los valores son relacionales, o sea, lo que es el emprendimiento en sí, sus características de atributos, eso nos va a hacer vender a alguien. Ahora, si queremos que un cliente, que una persona, que alguien tenga conexión emocional y permanezca con nosotros, tenemos que ir desde los valores, ¿no? Entonces tenemos que ir desde lo que nosotros creemos y lo que nos parece importante. Entonces, esas dos frases digo porque vienen al encuentro de lo que vos estás diciendo. El branding en cualquier disciplina o segmento es para generar y para crear vínculos emocionales y es eso, digamos, en nuestro resultado final, al final de cuentas, ¿no? totalmente de acuerdo. Bueno, nombraste a dos próceres, Tito Ábalos y Andy Stallman. Y Andy. Y Andy Stallman que tiene el alias de Mr. Branding. De Mr. Branding Universe. No, no, por eso, un grande. ¿Quién te dice algún día de estén por acá charlando junto con nosotros, si Dios quiere? Son dos genios que Dos siempre genios. uno los tiene en la mira porque siempre están como un pasito más Referente. arriba, más avanzados, son referentes, la tienen muy clara y tienen muchos años antes que nosotros en el mercado, así que siempre tiene mucho valor todo lo que digan. Me Mirá, parece sí, sí, sí. perdón. No, 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 digo, para que justamente vos que estás metido en esto, Ujú. justamente es branding en el real estate, o sea, en los emprendimientos inmobiliarios. ¿Cuáles serían los pilares? Porque digo, me parece un proyectazo, o sea, es gigante hacer un branding, porque parece, no, le vamos a poner un nombre y un loguito a este edificio. O sea, si lo ves simplificado así, vos decís, bueno, es eso. No, no, pero yo sabiendo, ¿no? Que estamos trabajando con algo mucho más profundo. Contame cuáles son los pilares, digamos, qué es lo que hay que definir para que un emprendimiento realmente tenga branding y pueda realmente crear su marca a partir de todas esas características. Está buena la pregunta y me parece importante destacar, por ejemplo, eh, a, a ver, primero desmitificar algunas cosas, ¿no? Tener un logo, un logo no es tener una marca, primero, ¿no? Que es algo que ya lo dicen muchos autores de libros muy conocidos en nuestra industria, digamos. Me parece lo principal. Tener un logo es tener solamente un símbolo, un signo marcario. Es una marca gráfica que es parte de la marca. Lo mismo con el producto, ¿no? Tener un producto o un servicio, digo, es otra parte. Entonces, esto de lo que venimos hablando un poco de generar y construir una marca tiene más que ver con un proceso y tiene que ver con muchas otras cosas que podemos ir haciendo. Entonces, particularmente yendo al caso al caso emblemático de por ejemplo, la construcción de un edificio, ¿no? A ver, Sí. lo primero que sería como ideal es que cualquier estudio de branding empieza a trabajar desde el minuto cero, digo, desde el vamos, junto con el desarrollador y junto con el estudio de arquitectura que el desarrollador elija. ¿Por qué? Porque la sinergia siempre y la colaboración siempre da resultados positivos. O sea, y tiene que ver con esto, ¿no? No es lo mismo
decir, mirá, tengo un terreno de 8,66 por 25 metros de fondo y a ver, esa es una parte. Vamos a optimizar el terreno y construyamos así. Pero digo, ¿dónde está ubicado? A ver, ¿cuáles son las tendencias del momento? ¿Qué está buscando la gente? ¿Qué necesita la zona? Digo, hay un montón de preguntas y de investigación y de contexto que se tienen que hacer en ese momento. Y en base a eso, empezar a tomar decisiones, ¿no? Una vez que uno toma cierto tipo de decisiones y ya genera como algún lineamiento de trabajo concreto y conceptual, o sea, en lo que se empieza a trabajar es en esto, el concepto básico, tío, ¿cuál va a ser mi ancla conceptual para este proyecto? Y cuando hablamos de un edificio es como cuando hablamos de cualquier marca, digo, de una marca de cerveza y una marca de un dentífrico o de Lo que sea. cocinas. A ver, Sí. lo primero que tenemos que ver es esto, es buscar un concepto, porque es algo que no existe, que no está, y tenemos que ver cuál va a ser nuestra idea madre, ¿no? Como cuando íbamos a la facultad y nos decían, buscar un concepto. No tenés concepto, Sí, sí, sí. volvé el martes que viene y, No te mesas en la computadora antes. claro, pensalo y volvé el martes que viene, ¿viste? Sí, y bueno, y uno en esta dinámica se empieza a foguear con determinados tipos de conceptos, ¿sí? De los que uno puede anclar el emprendimiento, el desarrollo, siempre teniendo como objetivo esto, ¿no? Que es lo principal, que digo, ¿a quién le voy a hablar? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué necesito vender? Porque a veces, digamos, las variables no coinciden, digo, a veces No es todo color de rosas tampoco. rosas, ¿viste? A veces después si uno arma el proyecto y después la aprobación no viene como uno, digo, la aprobación municipal no viene como se pretende, entonces que en vez de vender departamentos de 3 y 4 ambientes, hay que vender monoambientes o estudios, y entonces ya sabés que una familia Cambia todo. no va a poder vivir ahí. Entonces, a partir de eso, es donde es como la cocina, ¿no? Es empezar a meter Sí, sí. en esa olla toda la información, todo el contexto, todo lo que uno sabe. Y entonces, una vez que uno tiene como un concepto madre y que lo va a guiar a partir de eso para adelante en todas las decisiones que vaya tomando, recién ahí uno puede decir, bueno, a ver, ¿cómo se va a llamar esta marca de este edificio? O Sí. si va a tener nombre o no va a tener nombre, digo, pero Claro, es claro, la claro. identidad propia. Entonces, desde mi lado, lo que siempre tratamos de generar es primero el concepto, después trabajar en el nombre, que es toda una entidad en sí, Sí, y que es una disciplina, todo esto del naming, y perfecto. no es solo tirar un par de nombres, sino que tirar 300 nombres que tengan que ver y que tengan que ser memorables, que sean potentes, que no esté registrado, o sea, digo, hay un montón de variables que también se empiezan a presentar como dificultades. Perfecto. Y una vez que tengo concepto, a ver, lo resumo, concepto, naming, y ahí me tengo que poner directamente a empezar a tirar identidad visual. O sea, ahí ya directamente empezar a relacionar gráficamente todo lo que tenga que ver con este proyecto. Y ahí Buenísimo. es donde se empieza como a abrir el juego más a lo que tiene que ver con el diseño gráfico en sí, con los elementos visuales, con el logo, Sí. con los colores, con la elección tipográfica, con empezar a armar una carpeta de ventas. Y esto también va a ir todo sincronizado con el estudio que está trabajando en paralelo y está armando las plantas de este proyecto. Cuando digo las plantas, es las plantas de piso, las unidades en Sí, sí. circular, el balance de las superficies. Toda esa información va a ir volcada a una carpeta de ventas. Entonces, digamos, ahí es cuando empieza la dinámica y es cuando empieza lo lindo, porque empieza todo como a fluir de algún modo, ¿no? No, Eh, buenísimo. y bueno, resumiendo un poco, a partir Ese es el proceso, digamos, para arrancar, ¿no, Nato? Como esa, de el proceso va. Sí, ese proceso 11, digo, de cualquier proyecto que empiece de cero, sin esos pilares, como vos dijiste, que sabemos sobre esto, yo pongo esos 3 pilares bases. A partir de ahí, yo creo que ahí se puede empezar a construir después todos los diferentes puntos de contacto que son obviamente bueno, online. sí,
quería preguntarte un poco, pero me parece, está bueno esto que se entienda lo siguiente, ¿no? Al final, arrancamos sobre una propuesta de valor. O sea, algo que le ofrecemos a este cliente ideal o cliente elegido, una propuesta de valor que va mucho más allá de los ambientes, pero queriendo o no, el ambiente, cómo va a ser estructurado, cómo va a ser decorado, todo eso está dentro de esa propuesta de valor porque le va a interesar más a uno do que a otros. Y nuestro papel principal es alinearlo con este cliente ideal que es el que nosotros elegimos. Así que propuesta de valor alineada y a partir de ahí empezar a construir justamente eso que te iba a preguntar, ¿no? Puntos de contacto que hay un montón en una marca, en cualquier tipo de marca, ¿no? Ujú. Acá tenemos proyectos con pesos muy diferentes a lo que es una marca convencional, porque digo, la parte de arquitectura, digamos, ¿no? Es un punto fundamental dentro de este proyecto. ¿Y cuáles son o tal vez si no es ese el único o el más fuerte, cuáles son esos puntos de contacto más imponentes o más importantes a tener en cuenta cuando construimos o cuando vamos a expresar esta propuesta de valor? ¿Qué me decís vos? Que vos estás ahí, es un equipo gigante probablemente viene el arquitecto, viene el ingeniero, viene qué sé yo, el que hace paisajismo, lo que venga, o sea, hay mucho, mucho, mucho para hacer. Bueno, contame cuáles son los puntos de contacto entonces más Mira, relevantes en un proyecto. esto que decís es lo que a mí más me gusta. Es porque tengo como algo que si no me aburro. Entonces es como, a mí me apasiona esto, ¿no? Que venga el paisajista, que venga el arquitecto, que venga el ingeniero, que venga el desarrollador, que venga el de ventas. Digamos, hay un montón de actores acá que se superponen y todos tienen una necesidad bastante, de algún modo, diferente, pero que todo confluye en un solo punto, ¿no? Porque en definitiva todos tiramos del mismo carro. Pero Sí, sí. me parece que eso, por lo menos a mí, es lo que más me gusta. Y cabe destacar esto que vos, perdóname, me estabas diciendo. De los puntos de contacto, digamos, desde el arquitecto ahí. Perdón. Sí, sí. No, te quería llevarte directamente a los puntos de contacto, que hay que entender también que en un desarrollo inmobiliario hay mínimo 2 años hasta que se puede quizás entregar un departamento. Que lo que uno hace habitualmente cuando va al supermercado, elige y agarra. Chao. Acá no hay nada. Son 2 años que no hay nada. La idea O sea, sí, es eso. arre- ¿Comprar la idea o no comprar nada? claro, todo. Entonces, digo, ¿cómo un desarrollador que tiene que apalancarse vendiendo unidades para poder seguir construyendo, porque, digamos, salvo que tenga y esté capitalizado todo el proyecto, digo, y tiene toda la plata para levantar ladrillo por ladrillo, losa por losa durante los 2 años, cosa que generalmente no pasa, tienen que salir a vender. Entonces, esto de los puntos de contacto es súper importante, porque ahí es donde está el valor de lo que hacemos nosotros. Es salir a ofrecer algo que realmente, lo voy a decir así, no existe. No hay nada. Entonces, Ahora entramos justamente en branding, o sea, intangibilidad. A ver, si decimos siempre que la marca es intangible, en el real estate es como el caso digamos, más emblemático. totalmente la gente deposita su dinero y se lo confía en darle su dinero a una persona, A la marca. esa no hay nada. O sea, hay un agujero, hay un terreno baldío, o hay 2, 3 losas, o hay 4 losas, depende del estadio del proceso, del proyecto, pero tiene que ver un poco con eso. Entonces, ahí es donde uno tiene que ser realmente muy serio en lo que tiene que contar y en lo que va a contar, digamos. Y hay que estar muy bien parado, muy bien plantado para poder hacer una promesa de este tipo, ¿no? Porque no es no estamos hablando de un producto de $1 o $10 o $100. Entonces, esto tiene que ver también con la confianza y cómo se construye esta confianza y obviamente también tiene que ver con un proceso de branding. Cómo construimos confianza y acá no te hablo del desarrollo, o sea, no te hablo del producto, que es el departamento, el edificio, sino que te hablo de la desarrolladora. La desarrolladora es
quien arma el negocio, quien me convoca a mí, quien convoca al arquitecto, quien convoca al ingeniero, quien convoca al director de obra, quien convoca al paisajista. Y ese tipo es el que vende. Entonces, ese tipo, que es el desarrollador inmobiliario, que es su negocio, lo único que tiene acá para vender El primer cliente, digamos, ¿no, Nate? O sea, es el primer cliente, es el tipo. Bueno, es, este es el que lo tenemos que hacer quedar que se ponga feliz, porque si no, el resto, bueno, es historia, ¿no? o sea, es el que reúne el equipo, es el director técnico, por llamarlo de Sí. alguna manera. Y el director técnico, digamos, como, ¿no? Bueno, vos sos argentino, estás en Brasil, tenés bastantes problemas. Y evito charlar sobre esos temas. Evito charlar. Argentinos podemos hablar, pero, No, no, acá sí, acá o sea, sí. el director técnico, digo, o sea, digamos, solo con Messi no pasa nada, digo, Messi tiene que jugar con un equipo, entonces sí, tiene que tener un buen director técnico y hay que armar equipos, entonces me parece que está bueno ese ejemplo digamos, y cada uno tiene que ocupar su rol y tiene que complementarse con el otro. Entonces digo, la confianza es algo fundamental, la solidez, cómo estructura el negocio, cómo lo cuenta, cómo se comunica con sus clientes, cómo sale a venderlo. eh, Y eso no solo, digamos, para afuera, sino para adentro, porque imagínate todo ese equipo enorme que tenés ahí para empezar a construir esto, construir, digo, la marca y construir el desarrollo, que es mucho antes o es previo, digamos, a la construcción del edificio, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ahí contame, porque bueno, así como en el mercado del branding de comercial o de branding de marcas, digamos así, de marcas de negocios y demás, eh, hay gente que hace y hay gente que, bueno, branding todos hacemos consciente o inconscientemente, vamos a decirlo así. Exacta- Hay mucha gente que hace branding inconsciente en el mercado en general. Ahora, cuando entramos en el real estate, tenemos mucha gente también que hace ese branding inconsciente y este otro grupo que hace branding consciente. ¿Cuáles son las ventajas, ¿no? de hacer este proyecto conscientemente, de crear una marca para este desarrollo y, digamos, qué le trae a cada uno, a esa persona que está juntando el equipo, a cada uno a cada una de las empresas que participa, al cliente? ¿Cuáles son los beneficios de hacer un branding consciente para el real estate? Está buena la pregunta y me gusta esto del branding consciente, ¿no? Porque tiene que ver con con tomar decisiones consistentes, ¿no? Eh, y no dejarlo librado al azar. Esto, digamos, a ver, tener un branding consistente implica tomar decisiones. Tomar decisiones implica trazar un plan, trazar objetivos, digamos. Y entonces empezar a proyectar metas, cumplirlas, avanzar un pasito más. Se desvía, corregir el rumbo, vuelvo al punto donde tengo que estar enfocado. Esto nos pasa a todos, todo el tiempo es lo que Sí, sí, sí. digo, uno hace branding Sí, todo. consciente, ¿no? Y uno se da cuenta, aparte, cuando la gente que está de acá para allá, en cualquier aspecto, en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Esto de estar totalmente desenfocado. Bueno, vos vas dejando una marca. A veces, eh, no me acuerdo a quién leí, pero esto hay gente que a veces está todo el tiempo poniendo memes, o poniendo esto, o poniendo pavadas, o no sé. Bueno, eso también es hacer branding. O Sí, sea, sí. está La percepción que está generando. exactamente, digo, ¿cómo sos? ¿Cómo te mostrás? Digo, todo eso tiene que ver con un branding consciente, un branding inconsciente. Sí, sí. También tiene que ver con consistente o inconsistente, ¿no? Perfecto. Está buenísimo eso No, no. Y me gusta porque, que bueno, volviendo hasta un poco a esto de no solo de las ventajas, pero también de los pilares, ¿no? O sea, el branding consciente o la construcción de un branding consciente te trae primero foco, o sea, vos podés enfocar en lo que necesitas hacer para que esto funcione de la manera que está prevista. Entonces, ese enfoque ya es algo que es aglutinador, digamos, del equipo y de los objetivos. Así que eso, buenísimo. Anoté acá también, eh, alinear, digamos, ¿no? No solo las ganas y los objetivos,
pero entre lo que hacemos y decimos y lo que decimos y hacemos, o sea, si ya construimos una base de qué es nuestra marca y para dónde va este desarrollo, bueno, ahora todo lo que hagamos a partir de ahí tiene que estar alineado. Entonces, ya tenemos el enfoque, tenemos este alineamiento, así vamos a construir esto que nos interesa, que es el desarrollo del negocio. Y creo que ya eso de por sí ya es un beneficio, no solo para el que está construyendo, digamos, o el que está invirtiendo, pero también para el cliente, porque queriendo o no, estamos mirándolo con lupa. O sea, a ver, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que te emociona? ¿Qué esperás en este momento de vida o en este otro? O sea, si lo entendemos a él, que es probablemente lo que nos va a generar esa propuesta de valor, el cliente también gana mucho con eso y tal vez a negocio, ¿no? A futuro, si tengo que vender, ya también venderé con un valor agregado y no solo con el valor de lo tangible, el valor de los ladrillos, digamos, ¿no? O sea, hay un valor ahí que es mucho mayor que los ladrillos y la estructura que se usó. Exactamente, ahí tocaste el punto. A ver, hay un valor medible y tangible que tiene que ver con el valor del metro cuadrado en determinada Sí, zona urbana, supongo, sí, ¿no? sí, Ahora, sí. ¿qué pasa si ese metro cuadrado tiene un valor agregado, que es lo que vos estabas diciendo, que tiene que ver con el valor de una marca? Porque pasémoslo al terreno de una ropa o de una camisa. Sí, Dos sí. camisas iguales. Una tiene el cocodrilo de Lacoste y la otra no lo tiene. La otra no. O sea, ¿cuál? El tejido puede ser el mismo, pero el valor no es lo mismo. El fabricante puede ser el mismo incluso. Sí, O sí, sí. sea, el tejido, el fabricante, todo. Todo. Pero yo voy a mostrar esta no la tiene, lo voy a mostrar, ¿no? El Sí, sí, cocodrilo. Entonces, sí. eso hace que yo pague, no Sí. doble, X. hace, sí, N veces, 3X. lo que, claro, es N veces más. Entonces, Sí. esto mismo se traslada al negocio, al negocio inmobiliario, a cualquier desarrollo, digo, una marca consolidada, instalada en el mercado, una marca que ya tiene antecedentes, eh, una marca en donde la gente vive bien, entonces esa misma gente de algún modo es embajadora de esa marca y transmite lo bien que vive, la seriedad con la que se hizo el desarrollo, la seriedad con la cual respondió el constructor ante cualquier eventualidad que pudo haber. Digo, eso es intangible total, eso es, Bonito. no hay con qué darle, entonces, eh, Ahí, y es difícil ahí está el secreto, digamos. todo, ahí está el Sí, secreto, sí. y también es nuestro secreto, digo, vos que sos diseñador también, eh, ese es el secreto que nosotros tenemos que tratar de transmitirle a los clientes. Digo a nuestros clientes, no a los clientes de los Sí, sí. clientes. No, lo que ofrecemos nosotros es eso, Exactamente, generar esa conciencia primero, ¿no? O sea, yo creo que lo veo mucho en las charlas cuando hago algunas charlas. eh, a ver, el primer beneficio es traer conciencia. Hay gente que no sabe que existe el branding o que existe una gestión de marca y por causa de no saber que existe, no tiene cómo tomar decisiones a partir de eso. Entonces, totalmente. primera etapa a ser cumplida es conciencia de que esto existe y de que es importante, ¿no? Y de los beneficios que puede traer y demás. A partir de ahí, todo lo que sepan y todo lo que puedan aplicar, bueno, ahí es otra historia. Pero yo siempre les digo lo mismo. Hasta el momento de ahora, o sea, cuando no habías visto esta charla hasta ahora, vos no sabías que existía. Ahora que sabes que existe, si vos estás haciendo un branding o seguís haciendo las cosas como la venías haciendo, con ese branding inconsciente, vos sabés del maleficio o del no beneficio que tenés por hacerlo de esa manera. Entonces, a partir de ahí, después de la conciencia, todo el resto es aprendizaje, es evolución y demás, ¿no? Así que en ese punto me parece importantísimo eso que estás diciendo. Y nada, decime, a ver, contame un poco, porque, a ver, ya justamente a nosotros nos encanta la arquitectura y demás, y siempre ves algo, ¿no? O sea, es Porsche haciendo un edificio, es la marca X haciendo otro edificio, es una marca de vino haciendo edificio. ¿Cuáles son los casos más anecdóticos o más interesantes tuyos o del mercado que hayas visto últimamente
que puedas contarnos justamente con estas anécdotas que, che, mirá, esto de acá tenía un espacio gourmet, o tenía una cava, o tenía, no sé, Sí, cualquier sí. cosa muy loca que veas por ahí, porque hay emprendimiento de todo en este universo. De todo tipo y llevándolo al extremo, te puedo nombrar, me llamó mucho la atención porque es un emprendimiento que se hizo ahora en Miami, que se inauguró hace poquito, que es la Torre Aston Martin. La Torre Aston Martin, digamos, lo que hicieron es un co-branding Sí, con la buenísimo. marca de autos de lujo. Desarrollaron un proyecto, pero de no sé de cuántos millones de dólares. Pero Con muchos millones cada departamento. cada departamento, Billones de dólares. un solo, creo que el departamento más caro y cuesta algo de 50 y pico de millones de dólares, que aparte te regalan el auto, con lo cual... Bueno. Y Te regalan el auto. O entonces, sea, no estás para ellos. Bueno, millón. viene incluido, puedes subir con el auto hasta tu piso y todo, pero lo que quiero decir Mirá. con esto es lo loco y lo global de toda esta industria es que el estudio de arquitectura es argentino, que es BMA, es un estudio que es muy reconocido, y el que puso el fondo, el desarrollador, es alguien también muy conocido de acá, que es Coto, Mirá. que es el de el de los famosos. Sí, del supermercado. Entonces, hace muchos años que empezaron con este proyecto, lo inauguraron hace poquito, hace algunas semanas. ¿Qué me resulta interesante de esto? Me resulta interesante, arquitectónicamente es muy lindo, es espectacular, después googlealo y mira, Vale. pero me resulta interesante esto de definir, asociarse a una marca de autos, ¿no? Como otros se asocian a una marca por ahí de la industria de la moda, como Fendi, ¿no? Y está ahí, o las torres Trump, digo, las Trump Tower, ¿no? Hay un montón De de universos de plásticos, digamos, ahí que. posibles, Sí, digo, sí, sí. que uno puede empezar a tomar, ¿no? Y como digo esto, uno se puede, digo, y acá lo tenemos a Constantini, que es casi te diría el más grande desarrollador y coleccionista de arte, muy, muy conocido y demás. Entonces el tipo muy hábilmente en los negocios, más allá de eso, lo que hace es, en cada uno de sus proyectos inmobiliarios, emplaza una obra de arte, lo cual hace que tenga ya un valor patrimonial. Y ahí es donde hablamos de, Claro. estoy comprando un metro cuadrado en tal lugar, pero aparte estoy comprando un... Un Aston Martin o un Constantin. Exactamente, algo que Constantini decidió emplazar en la entrada de ese edificio. Digo, ese tipo de casos a mí me parecen, eh, me gustan porque son estos de lo que venimos hablando, que es generar valor agregado. ¿Cómo generar valor agregado? Otros proyectos hablan de la biofilia, que hoy también está muy de moda ya hace un tiempo, que tiene que ver con todos los aspectos que tienen que ver con la naturaleza y cómo integrar el verde a todos los proyectos. eh, Proyectos sustentables, digo, hay todo lo que tenga que ver con proyectos autosustentables que requieren de energía que vaya siendo autosuficiente, con Buenísimo. recolección de agua de lluvia en los techos para usarlo para el riego o para el depósito del inodoro, digo, hay a mí todo eso que genera como un granito de arena a veces, porque es pequeño, pero digamos, todo eso genera como un cambio en la conciencia a nivel local y a nivel mundial, ¿no? Entonces Sí. va marcando como distintas tendencias, y eso para mí siempre es como digamos, es lo más rico, cuando uno puede meter algo de eso, ¿viste? Sí. Para mí es como que le das el condimento, esto que hablamos al principio de ir poniendo en la olla, ¿no? Las recetas, Sí. y vas poniendo un poquito de cada cosa. Si cada uno pudiese ponerle algo de esto, es Ya nada está. más interesante aparte. Es como No. que A mí me gusta mucho eso que decís, porque yo soy 100% de acuerdo, está totalmente de acuerdo con eso. Es más, cuando yo pienso mi negocio, siempre, y lo puse ahí en el sitio también, digo, para mí el diseño, la ingeniería, la ciencia y el arte son 4 fuentes, digamos así,
que va todo en el branding. Si vos lo mirás, o sea, una interpreta la realidad, la otra le da o lo transforma en algo, en una solución, el otro le da una vuelta, digamos, para que cambie algún tipo de percepción de la realidad y el otro le cambia los hábitos a la gente. Entonces, digo, cualquiera de las cuatro disciplinas, o sea, y principalmente usando las cuatro, nosotros tenemos que tener un poquito de la cabeza en esos cuatro lugares. Tenemos que estar ahí y esa cocina es un laboratorio, no es una cocina, es un laboratorio, ¿no? Donde metemos todo esto, ¿no? Así que, no, me encanta que sea así. Total, Buenísimo, es un buenísimo. laboratorio, es un Sí, laboratorio, tal cual lo decís, y creo que también nuestro trabajo es estar siempre informados y siempre estar viendo lo que está pasando, no solo en el mercado en el que operamos, sino estar viendo lo que pasa alrededor, alrededor. las tendencias y viendo lo que pasa ahora con la inteligencia artificial y viendo lo que pasa con los autos autónomos y viendo lo que pasa, o sea, digo, tenemos que estar, No, es un ecosistema, no es algo isolado, es más, aislado como, por ejemplo, vos no podés pensar un edificio aislado de la realidad, no solo del barrio, de la urbanidad que hay alrededor. O sea, ¿qué le estás agregando? Porque al final de cuentas estamos construyendo lugares a partir de los desarrollos que hacemos. O sea, o deberíamos tener esa conciencia, ¿no? De que justamente, ¿qué le agregamos a este lugar? ¿Qué le podemos estar trayendo? ¿Qué le podemos porque qué gente vamos a traer hasta este espacio. O sea, y eso va a generar vínculos entre personas que a veces vos decís, che, mira, este desarrollo trae este tipo de gente. Mira con quién lo vamos a meter a que se relacione. Che, ¿esto cómo va a funcionar? ¿Qué va a generar? Bueno, hay que pensar en todo eso. O sea, no es, voy a salir construyendo y vendo, porque si no, no funciona. No funciona. totalmente, Ujú. totalmente. Acá en Buenos Aires, desde hace un tiempo, que el microcentro porteño, obviamente, con todo lo que tiene que ver que pasó con la pandemia, que todas las empresas mandaron a la casa a los Los colaboradores. empleados a la casa. Claro, y digamos, el microcentro porteño, no sé cuánto hace que no venís, pero hoy, si pasás por el microcentro porteño, Está muerto. está muerto, no hay nada. O Sí. sea, los valores aparte del metro cuadrado cayeron en picada, las oficinas no va nadie. Entonces hubo una. Ha habido Entonces, nuevos bueno, de vida, claro, cambiaron totalmente. hay que volver a las oficinas. Entonces, bueno, hay que atender también esa necesidad. Y entonces quizás las empresas que antes tenían 2000 metros de oficinas, hoy necesitan 200 metros de oficina. Entonces eso te hace cambiar totalmente la perspectiva de negocio. Y, Buenísimo. y todo te hace cambiar todo. Todo, El core del negocio, todo. todo, todo. Tenés que empezar a replantearte todo de vuelta. Sí. Pero bueno, Che, bueno, eso es lo rico, eso es lo rico. eso es lo bueno, no, no. Es lo que nos mantiene alertas y no nos deja que nos quedemos en la mismicia, digamos. No, vamos a seguir haciendo de lo mismo que está vendiendo y chao. Exacto. Bueno, vende hoy, vende mañana, pero después no se sabe. ex- Pero bueno, Nat, no te quiero robar mucho más tiempo. Estamos ya casi llegando al fin de esta charla. Nos podríamos quedar justamente como vos decís. Y bueno, arrancamos por esta línea y vamos una hora más, en esta otra línea otra hora y así vamos. Pero contaros un poco, para justamente, porque acá le dimos una pincelada a todo este tema del real estate, de justamente de desarrollos inmobiliarios, con una marca consciente, con una construcción consciente, con una propuesta de valor, generando valor agregado para la gente y para los clientes. El que le guste, el que quiera o el que quiera saber más, ¿dónde podemos encontrar esto? A ver, puede ser algo que se actualice, puede ser un libro que tenga 20, 30 años y que todavía siga vigente y traga conceptos básicos. O sea, contanos un poco de dónde te nutrís vos para seguir activo y seguir actualizado en este mercado. Yo realmente de donde me nutro es de todo lo que tenga que ver con diseño, los clásicos del diseño, la Buenísimo. comunicación, el marketing. Trato de participar de todas las charlas, de todos los eventos que haya online o offline. Digo, siempre trato de estar metido de algún modo en todo lo que tenga que ver con la comunicación. Por un lado eso. Y por otro, también voy a los congresos que tienen que ver con el real estate, estoy al tanto de las tendencias, estoy al tanto de cómo va cambiando el mercado, las necesidades del mercado, estoy como muy metido en todo lo que tenga que ver en la industria. Entonces, no
podría decirte que existe algo que nuclee esto. No conozco. No, que sea el 100% porque son tantas disciplinas. Yo estoy como todo el tiempo viendo para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. Y entonces esos dos mundos, por lo menos lo que yo hago es lo fusiono y a partir de ahí opero. Bueno, Pero es eso, ya que básicamente. te nutrís primero, de la calle, porque te veo, es más, quien te sigue en el Instagram, y de repente veo una foto al cielo, veo una foto de una ventana, una foto del piso, y vos decís, no, este tipo está loco. Pero no, en realidad porque vos estás mirando la realidad con un ojo que no es el ojo del que camina por cualquier lugar sin mirar nada, digamos. Le estás dando una atención, ¿no? Eso me parece, eso la primera cosa que se ve cuando acompañamos tus redes. Entonces, te nutrís de la calle, te nutrís del intercambio profesional interdisciplinar, digamos, ¿no? Congreso, che, me encuentro con uno, charlo con uno, viene que da la charla, viene no sé quién, charla acá, y bueno, ahí ya construís el conocimiento. Creo que es porque justamente no hay, a ver, tal vez no haya el real estate, che, mira, este libro es el libro del real estate. No hay, o sea, son tantas disciplinas que, mira, la construcción del conocimiento se hace sabiendo un poquito de esto, un poquito de todo, lo metes en la licuadora y sale el real estate. Es que así es con todo. Y otra cosa que me olvidé de mencionar de dónde me nutro, y Sí. me parece también algo que te quiero aportar, es me encanta ir a la obra. Cuando los clientes, cuando tengo que ir a la obra, me convocan a la obra, ya el olor, la humedad, el frío de la obra, ahora el concreto, no, ponerme el casco, me encanta. Te juro que es algo que me gusta. ¿Viste? Como a otro le puede gustar ir a ver carreras de autos o ir, a mí me encanta ir a la obra y ver el proceso, ¿no? Y ver cómo eh, empieza el hormigonado y cómo, o sea, me gusta eso. Y bueno, y ahí es donde también de todo eso, quizás esto que vos estás diciendo, de que a veces yo no me doy cuenta porque lo tengo incorporado, pero la foto de la pared, la foto del techo, la foto del piso, me gusta el hormigón, me gusta la textura del hormigón, me gusta la madera, me gusta el clavo oxidado, o sea, todo eso ahí, como hacen a las cosas. Sigamos, y volviendo a la base de cómo empezó esto, si tenemos que hablar de identidad, esa sería mi identidad. Perfecto. Esa sería mi marca. Mirá, Todo, no, ahí todo, con eso más que suficiente para entender justamente de dónde viene todo esto, ¿no? Y déjame que te pregunte, porque me tiraste una línea al fin del partido, te la a ver, tengo que dividir esta pelota, pero con esta si querés terminamos. Me decís que te gusta ir a la obra, bárbaro. sí, En la obra, gente, empresas, o sea, trabajando, haciendo lo suyo. sí. Esas personas que están ahí, ya viven la marca, ya saben de qué va esto de ese desarrollo o ellos están haciendo lo suyo, pero no están mirando, digamos, ¿viste este cuento de che, estás construyendo, yo construyendo la catedral? No, estos tipos, no, estoy metiendo Me ladrillos. encanta esto que decís, me encanta eso porque aparte hay no sé si es un refrán o una frase, Hay alguna historia ahí, pero ya la escuché. sí, a ver, porque es fantástico y me parece que eso es como el resumen Con eso cerramos el de llave Hoy de hoy. 60, que es Dale. el tipo que pone el ladrillo Sí, tiene que saber que está haciendo una catedral. sí. Sí, sí. Sí, no, eso hay que hacerlo y contagiarlo. Si no, no empieza bien la marca, ¿no? Ahí va. Así que no, no, me encanta. Nat, muchísimas gracias entonces por haber aceptado la invitación. Charlamos muy sueltos y muy tranquilos. Me gusta porque, bueno, es lo que hacemos, entonces no nos cuesta, ¿no? Esto no es algo actuado, ni mucho menos. Es la realidad de nuestro día a día. Pero está bueno porque mucha gente, es más, me preguntaron, estuve en un evento de inmobiliarias justamente el sábado. Y me decían, che, bueno, entonces vas a tener esta charla de real estate. Pues, así que estaban todos muy enganchados y querían saber. Así que bueno, ya les pasamos el dato de esto, ¿no? De hay que nutrirse, hay que ir a la obra, hay que charlar con gente de todos estos ambientes y hay que construir este concepto o esta idea del real estate para poder construir valor para clientes, para todos los stakeholders, ¿no? Para el investidor, Inver- inversor, inversionista,
o para justamente para nosotros, empresas que, digamos, queriendo, ¿no? Construimos las marcas de empresas, de emprendimientos, además. Total. Así que muchísimas gracias. a vos. Y bueno, nos vemos, quién sabe, habrá un tercer episodio. ¿Qué te parece? Estás perdiendo el español. Estás Sí, perdiendo el español. Tenés qué que venir bueno. bueno. Digo. Por eso yo dejo muy claro en este canal y en este lugar, el portuñol es el idioma universal, porque, a ver, me sale el portugués, me sale el español y bueno, y así lo vamos mezclando, no pasa nada. Te mando un Nos vemos, un fuerte abrazo. gracias. Chao. Dale, gracias a vos, saludos. Chau, chau. Chao, chao. Chau, chau.